Muy buenas tardes, estamos aquí iniciando un programa del Semillero Iberoamericano de Investigación Jurídica en donde por primera vez se entra a la investigación desde un ámbito mucho más relajado, mucho más familiar y mucho más cercano hacia la sociedad. Hoy iniciamos el proyecto de Derecho con aroma de café, y para iniciar este proyecto y este sueño nos acompaña la doctora María Lilia Vivero Ramírez. Marily, como la conocemos todos. Gracias a todos. Y nos vamos a dedicar a hablar en torno al tema de migración. Un tema que ha estado en la boca de todos en los últimos días, en los últimos meses, al respecto de todas las políticas que han estado alrededor del mundo en torno a la problemática de migración. Desde Europa hasta América tenemos el problema de la migración en todos los sentidos. Entonces, hoy en esta tarde nos vamos a sentar aquí a platicar un poquito acerca de qué es la migración y cuál es su relación con la condición humana, maestra. Bueno, pues Javi, muchas gracias por la invitación a este proyecto y pues podríamos nosotros decir que la relación de la migración y la condición humana son una parte de la esencia de la persona. La persona en su conciencia, cuando se interrelaciona con lo que le rodea, de alguna manera no se impone límites a priori, ¿no? O sea, la persona va tomando conciencia de su entorno, va preguntándose por lo que hay a su alrededor. Y si bien es cierto, nos asentamos en un grupo cultural, pertenecemos a una sociedad que también es una necesidad humana, la curiosidad del ser humano por ir más allá de las fronteras, por trascender sus límites, incluso por trascender como persona, nos llevan a movilizarnos, nos llevan a buscar oportunidades. Todo esto lo tenemos reflejado no solamente en lo que es el derecho, sino en muchas expresiones culturales. Tenemos libros, tenemos obras de teatro, tenemos cuentos infantiles que narran, ¿no?, aquella búsqueda del ser humano, que es emprender un viaje, ¿no?, ir en busca de su identidad a veces, ir en busca de saber que hay más allá de lo que conoce, y que si bien es cierto, no todas las personas al final se atreven a movilizarse, sí es tal vez una constante humana dentro de la curiosidad inherente a lo que la razón te hace preguntarte qué hay más allá, lo que te mueve de alguna forma. Y pues el ser humano no conoce límites hasta que son las construcciones humanas jurídicas, ¿no?, las que nos van delimitando los territorios. Sí, sobre todo también porque hay ocasiones en donde esta motivación de salir de su contexto social son muchos otros factores los cuales intervienen, económicos, incluso psicológicos, que te impulsan a aventurarte a salir. Por ejemplo, el tema de la violencia, el tema de la escasez económica. Entonces todo esto va repercutiendo en la sociedad y todo esto va dando un sueño en estas personas que salen de su contexto social. Desde luego, yo hablaba de la persona en un estado puro, ¿no?, de necesidad de crecimiento o de encuentro consigo mismo, pero definitivamente hay factores exógenos, ¿no?, independientes a la persona, que se generan en la sociedad a la que pertenece, que le hacen moverse de manera a veces obligada, los desplazamientos, ¿no?, que tenemos en un momento dado, grupos vulnerables que son movilizados de una manera o de otra, tomando en consideración factores económicos, culturales, ¿no?, o de violencia, religiosos, de otra naturaleza, que van sumando, y entonces el proceso migratorio se empieza a contextualizar, a regionalizar, y lo podemos nosotros concebir solo a partir de los casos específicos, porque no podemos generalizar el proceso migratorio como uno solo ya en un contexto de estudio social, ¿no? Desde su punto de vista, maestra, ¿cuál es dos de los principales motivos por los cuales los mexicanos
yéndonos un poquito más a lo general, los latinoamericanos están buscando todavía el sueño americano a pesar de las políticas de odio de Donald Trump. Pues definitivamente lo que ha sido una constante en los últimos años es el movimiento económico, ¿no? Lo que es la motivación respecto al ingreso, el sueño americano en el cual se piensa de manera ideal que tu trabajo, tu esfuerzo va a ser remunerado, ¿no? Y que a lo mejor el mismo esfuerzo que realizas en tu país, el número de horas que inviertes, etcétera, vas a poder obtener en una moneda de cambio un ingreso superior, y esto pues les motiva, ¿no? El aspecto económico. Y el otro definitivamente, que también es muy, muy grave, pero también tenemos el contexto de la violencia. Entonces, cuando se considera a lo mejor por algunos sectores de las personas que migran que ya no tienen nada que perder, ¿no? Que ya no hay nada que arriesgar realmente, pues salen, se mueven a pesar de las condiciones tan adversas de tránsito y el panorama no grato que les espera de recepción. Es muy importante darse cuenta del hecho que tiene que ver el gobierno en toda esta situación. Sí. Desde el punto de vista del derecho se ha contextualizado mucho a la obligación del Estado de brindarle los derechos humanos hacia estas personas. Sin embargo, en los últimos años nos hemos dado cuenta de que lo vemos en dos prismas completamente distintos. Por un lado, observamos los derechos de nuestros compatriotas mexicanos en Estados Unidos, pero nos estamos olvidando de la condición humana de las personas que están de América Latina llegando hacia México, de Centroamérica, de Nicaragua, de Belice, todas estas personas. ¿Por qué la sociedad mexicana está viendo este doble prisma de la condición humana? No tratamos igual a los centroamericanos y no estamos exigiendo lo mismo acá con los estadounidenses. Pues a mí me parece que es un problema de doble moral, definitivamente, en el cual no podemos hablar de derechos humanos sin pensar en la universalidad, ¿no? Entonces, no podemos nosotros decir que se deben respetar los derechos humanos de los mexicanos en el extranjero y nosotros a su vez segregar, ¿no? Discriminar, limitar a las demás personas que se encuentran en tránsito o radicando en nuestro país de manera legal o ilegal. Esa es una condición administrativa, ¿no? Pero realmente me parece que sí es una doble moral en la cual tal vez en la construcción que tenemos social, en la que culpamos o señalamos a otro, ¿no? De la responsabilidad que tiene para conmigo, pero niego la responsabilidad que yo tengo para con el otro, ¿no? Esa sería una. Y tal vez un factor, ese sí, que no podemos negar, es el factor económico, ¿no? Que me parece que también es por donde inician las políticas de limitación migratoria en Estados Unidos, que es el factor económico. Ese factor no lo podemos ocultar, ni podemos negar cifras, ni podemos nosotros tampoco nulificarlo. Me parece que sí es momento de revisar, ¿no? Lo que está pasando, porque pues estas personas que se encuentran en tránsito tienen derecho o deberían tener acceso a salud, ¿no? A educación, a alimentación, a resguardo, a toda la serie de derechos humanos que viajan con la persona. Pero finalmente es una realidad también que el gobierno mexicano no tiene la suficiencia económica para proveerles, porque ni siquiera los connacionales tienen el pleno goce de estos derechos humanos en plenitud. Entonces se vuelve un poco un juego ahí pues de egoísmos, ¿no? Que me parece que provoca una doble moral. Finalmente en Estados Unidos me parece que es el mismo posicionamiento, si lo vemos de alguna manera, ¿no? Lo que son los alcances económicos y los welfare y todos los programas que tendrían que estar dando asistencia